A ver, nos quedamos en que estábamos graficando la función f de x igual a 1 entre el logaritmo de x. Y vimos que su dominio eran todos los reales excepto el 1, dado que el logaritmo de 1 es 0, ¿no? Entonces no se puede hacer 0 el denominador. Y no tiene raíces esto, ¿no? No tiene raíces. Y después vimos de la monotonía, bueno, vimos que la derivada de esta función es el logaritmo cuadrado de x y arriba el logaritmo de x por la derivada del 1, que es 0, menos el 1 por la derivada del logaritmo de x, que es 1 entre x. Y es decir, que la derivada nos quedó menos 1 sobre x logaritmo cuadrado de x. Y entonces, esto que está aquí, el menos 1 para la monotonía, ¿no? Para la monotonía, hay que ver qué signo tiene la derivada. Entonces, esto, el menos 1 es negativo. El logaritmo está al cuadrado, es positivo. Entonces, el que nos determina el signo es la x. Entonces, la expresión menos 1 sobre x logaritmo cuadrado de x es mayor que 0 si la x es menor que 0. Es decir, menos entre menos da más. Pero como la x negativa, esto es si la x es menor que 0, pero esto no está en el dominio. Entonces, nunca crece. Nunca crece. O sea, la derivada nunca es positiva. Y menos 1 entre x logaritmo cuadrado de x que sea negativa, pues es para las x positivas, ¿no? Para que te quede menos entre más, pues, ¿no? Menos entre más, entonces esto ya es negativo, porque el logaritmo, esto es así, ¿no? Menos 1 x logaritmo de x al cuadrado. Esto siempre es positivo. Al cuadrado, ¿no? Por eso lo taché. Pues el logaritmo, pues acuérdense que va así su gráfica. Este es el 1. Pero me refiero al cuadrado, siempre es positivo. Entonces, para que esto sea negativo, esto será negativo si la x es positiva. Entonces, esta función siempre decrece porque es el dominio. Ay, miren, aquí me equivoqué. Puse todos los reales, pero no. El logaritmo está definido, el dominio de la f está definido de 0 a infinito. Me tenían que haber corregido esto, porque ya lo hicimos ayer, todo esto. Bueno, entonces, si están poniendo atención, Sí, aquí. Sí, ahí están poniendo atención o nomás están así nomás. Bueno, ok. Entonces, esta función resulta que siempre decrece en el subdominio. Ok. Porque siempre es negativa y aquí está la explicación. Entonces, nunca es 0 la derivada.
no hay máximos ni mínimos. Entonces nos vamos con la concavidad. Hay que volver a derivar. Entonces es el denominador al cuadrado, el denominador por la derivada del numerador, que es 0, menos el numerador por la derivada del denominador, que es un producto. Entonces esto es x por 2 veces el logaritmo de x por 1 en x, más el logaritmo cuadrado de x por la derivada de x, que es 1. Y entonces esto es 0, menos por menos más. Tenemos, esta x se va con esta x. Y aquí podemos sacar como factor común un logaritmo. Y entonces te queda 2 más el logaritmo natural de x sobre x cuadrada por el logaritmo a la 4 de x. Y este logaritmo se va con 1 de acá y te queda 2 más el logaritmo de x sobre x cuadrada, el logaritmo cúbico de x. Entonces hay que ver esto cuando es positivo y cuando es negativo. Este factorcito del x cuadrada no me mortifica porque siempre es positivo. Lo que sí tenemos que ver, o sea, esto va a ser positivo si 2 más logaritmo de x es positivo y el logaritmo de x es positivo. O que 2 más el logaritmo de x sea negativo y el logaritmo de x sea negativo. Es decir, más entre más y menos entre menos. A ver, entonces, aquí el logaritmo de x es mayor que menos 2, a la logaritmo de x y a la menos 2 se va y te queda x mayor que a la menos 2. Y aquí el logaritmo de x es positivo si la x es mayor que 1. Y si ustedes quieren, pueden resolverlo, ¿no? A la logaritmo de x mayor que a la 0. Esto se va y te queda x mayor que a la 0, que es 1. Entonces tiene que suceder esto al mismo tiempo. Es decir, a ver, déjenme aceptar aquí. Lo voy a hacer con otro colorcito nomás para que lo voy a hacer aquí en este pedacito. Sería, esto es, lo voy a hacer aquí, es a la menos 2 a infinito, intersectado, ese está ahí, con 1 a infinito. Y a la menos 2 es 1 entre e cuadrada. Este número es menor que 1. Es positivo. Es menor que 1. Entonces la intersección es 1 a infinito. Ok.
Y luego resolvemos lo otro. Este otro caso. Entonces, logaritmo de x menor que menos 2, e a la logaritmo e a la menos 2, x es menor que e a la menos 2. Y aquí es negativo en todo esto, el logaritmo. Pero si quieren lo resolvemos. E a la logaritmo de x menor que e a la 0. Entonces esto es x menor que 1. Pero acuérdense del dominio. Entonces esto es pero mayor que 0. Entonces, y menor que x a la menos 2, hay que hacer la intersección también. Entonces es de 0 a e a la menos 2 intersectado de 0 a 1. Y entonces es de 0 a e a la menos 2. Esta es la intersección. Todo esto hicimos ayer, ¿no? Pero sí me acuerdo que me equivoqué en algo. Bueno, entonces la concavidad, aquí lo voy a apuntar. Voy a borrar, ¿eh? F es cóncava hacia arriba en de 0 a e a la menos 2 unido de 1 a infinito. Ok. Voy a borrar. Entonces, ahora lo que queremos ver es cuándo es cóncava hacia abajo. Cuando la segunda derivada, que es esto, es cuando 2 más el logaritmo de x sobre x cuadrada por el logaritmo de x al cubo es menor que 0. Entonces, esto lo determina el factor. Esto va a suceder si, por un lado, 2 más el logaritmo de x es negativo y el logaritmo de x positivo, ¿verdad? Para que al cubo sea positivo. O que 2 más el logaritmo de x sea positivo y el logaritmo de x sea negativo, para que sea más entre menos. Entonces, aquí ya saben cómo lo hacemos. Y esto es positivo, pues igual, ¿no? X mayor que a la 0, X mayor que 1. Entonces, menor que esto y mayor que 1, aquí es vacía, la intersección. Y luego aquí, el logaritmo de x mayor que menos 2. Y aquí, como si hay campo, lo voy a hacer. Entonces, esto se va y es x mayor que e a la menos 2. Y esto es negativo de 0 a 1. O sea, este pedacito. Y entonces aquí la intersección es de e a la menos 2 a 1. Entonces mi función es cóncava hacia abajo en e a la menos 2 a 1.
Ok. ¿Preguntas? Bueno, entonces a la menos 2 es un punto de inflexión. Porque ahí hay un cambio en la concavidad. De 0 a e a la menos 2 es cóncava hacia arriba, de e a la menos 2 a 1, cóncava hacia abajo. Y de 1 a infinito es cóncava hacia arriba. El 1 no es punto de inflexión porque no está en el dominio. Pero ahí hay un cambio de la concavidad. Ahí hay una asíntota, más bien. A ver. ¿Qué les digo? A ver, el límite, vamos sacando. El límite, cuando x tiende a 0, por la derecha, ¿verdad? Porque por la izquierda no está definido. De 1 entre el logaritmo de x, pues el logaritmo de x, aquí está la gráfica, cuando x tiende a 0 por la derecha, se va a menos infinito. Entonces, esto es 1 entre algo que se va a menos infinito. Esto es 0 a través de valores negativos. Realmente no necesito estos límites, pero sí es interesante, pues, ¿no? Podemos hacer la gráfica con la información que tenemos. Como no tiene raíces y tiende a 0, y la asíntota vertical es, bueno, esto lo voy a sacar, se va a menos infinito en esto. Sí, ¿no? Esto de las asíntotas sí lo necesitaban. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, de 1 entre el logaritmo natural de x, pues a 1 por la izquierda, el logaritmo se va a 0. Se va a 0 a través de valores negativos. Entonces, esto es menos infinito. Y el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, 1 entre el logaritmo de x, pues a 1 por la derecha, el logaritmo de x se va a 0 a través de valores positivos. Entonces, esto es más infinito. De aquí, x igual a 1 es la ecuación de la asíntota vertical. Y cuando x tiende a infinito, el otro límite, el límite cuando la x tiende a infinito de 1 entre el logaritmo de x, pues el logaritmo de x cuando x tiende a infinito se va a infinito. Esto es 0. Y igual a 0 es asíntota horizontal. ¿Qué más? Aquí está el dominio. No tiene raíces. Siempre decrece. No hay máximos, no hay mínimos. Bueno, voy a borrar, ¿no? Para poder hacer la gráfica. Porque si no, no voy a poder. Aquí está toda la información, ¿no? En el lado izquierdo. Más o menos. Espero que sí.
Bueno, escribo así los ejes y plano cartesiano porque como no está definida en los negativos, la gráfica va de este lado. La asíntota vertical está en 1. Voy a suponer que aquí está el 1. Ah, no, es una asíntota vertical. Tiende a infinito cuando me acerco por la derecha y tiende a 0. Es decir, aquí la gráfica seguramente es así, pegándose al eje, no lo pegué mucho, pero pegándose al eje. No hay máximos, no hay mínimos, de 1 a infinito es cóncava hacia arriba, la función decrece, es cóncava hacia arriba, no hay máximos, no hay mínimos, no hay raíces, la asíntota horizontal, el límite cuando x tiende a infinito se va a 0, la gráfica es así, no hay más. Nomás pegándose más al eje. Y del lado aquí de 0 a 1 es donde está un poquito más interesante porque hay un punto de inflexión y hay un cambio en la concavidad. Entonces, cuando X tiende a 0 por la derecha, viene a 0 a través de valores positivos y el e a la menos 2 ha de andar pues no sé dónde. Es 1 entre e cuadrada, ¿cuánto es aproxe? ¿Nadie lo va a hacer? 0.13. 0.13. Y f de e a la menos 2, pues es 1 entre el logaritmo de e a la menos 2, que es menos 2. Entonces, esto es, a ver, lo voy a hacer aquí. Pues con estas cosas no están muy familiarizados. A ver, ahí te va. F de e a la menos 2 va a ser 1 entre el logaritmo de e a la menos 2. Y esto se va porque son inversos y te queda 1 entre menos 2, o sea, menos un medio. Entonces, el punto de inflexión realmente es e a la menos 2, menos un medio. Entonces está por aquí. Digamos, es muy, muy cerquita de aquí. Entonces viene así, no toca el 0 porque no está en el dominio. Es cóncava hacia arriba y luego se viene cóncava hacia abajo. Y aquí está muy feo, ¿no? O sea, voy a borrarlo, voy a intentar hacerlo con... Entonces, cóncava hacia arriba, un punto de inflexión y se viene el comportamiento asintótico. Y lástima que lo hice con rojo, pero es la misma gráfica. Y entonces, en este pedacito que está cóncava hacia arriba, podemos decir que aquí es e a la menos 2 y aquí el menos un medio, ¿no? Este es el punto de inflexión. El 1, pues, también hay cambio en la concavidad, pero no está en el dominio, ¿no? Ahí está la gráfica. A ver, jóvenes, vamos haciendo otra, por supuesto, ¿no? A ver qué les parece. ¿Dónde la pongo? La voy a poner aquí. A ver, vamos graficando f de x igual al logaritmo de x todo al cuadrado. Esta.
¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Quién me da el dominio de la función? Sería del 0 al más infinito, ¿no? Sí, de 0 a infinito. ¿Y la raíz? En 1. 1. Vamos a sacar la derivada para la monotonía, los puntos críticos, etcétera. Entonces, la derivada de esta función es 2 veces el logaritmo de x por la derivada del logaritmo de x. Entonces, la derivada es 2 veces el logaritmo de x sobre x. ¿Cuándo la derivada va a ser positiva? F' de x va a ser positiva si solo si el logaritmo de x es positivo y x positiva, o el logaritmo de x negativo y x negativa, para que me quede más entre más y menos entre menos. F' de x es negativa si solo si el logaritmo de x es negativo y x positivo, o el logaritmo de x es positivo y x es negativo. Pero bueno, tanto en este caso como en este caso, pues el dominio son los positivos. Ya de entrada estos casos los descartamos, ¿no? Al resolver esas desigualdades, entonces me dicen, por favor, dónde crece y dónde decrece. Isaac. ¿Cuál? ¿Qué Isaac eres? A ver, ahora sí. Yo soy Isaac Ramsés. Isaac Ramsés. ¿Dónde crece la función, Isaac? Crece del 1 al infinito. Por esto, ¿verdad? Aquí es E a la 0, ¿no? Sí. Se intersecciona con el 0 al... Y mayor que 0. Ok. ¿Y decrece?
Todavía lo estoy haciendo. Dame chance. Pues igual, ¿no? Aquí te queda x Sí, menor sería. que e a la 0 y esto es 1 y mayor que 0, pues entonces va a decrecer de 0 a 1. Y de aquí Ajá. el 1 decrece y crece, es mínimo. Si era, ¿no? Sí, pues es raíz. Y también es raíz de la derivada, ¿no? F' en 1 es 2 logaritmo de 1 sobre 1. Y esto, como logaritmo de 1 es 0, pues esto es 0. Es un punto crítico el 1. Y por la monotonía es un mínimo. Vamos sacando la segunda derivada para comprobarlo con el criterio de la segunda derivada. Y de todas maneras necesitamos la segunda derivada para la concavidad, ¿no? Entonces la segunda derivada de esto, o sea, la derivada de la derivada, es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador, que es 1. Entonces, la segunda derivada, esta de aquí se va, y me queda el 2 como factor común, y voy a poner así, el numerador y el denominador. Y aquí la segunda derivada está muy simple, porque x cuadrada es positivo y el 2 es positivo. Entonces, la segunda derivada es positiva si solo si 1 menos logaritmo de x es positivo. Y va a ser negativa si 1 menos logaritmo de x es negativo. O sea, este factor es el que determina el signo de la segunda derivada. Ok, nomás déjenme evaluar la segunda derivada en el 1 para ver si es máximo o mínimo. Entonces aquí sería 2 por 1 menos el logaritmo de 1 sobre 1 al cuadrado. Esto es 0 y esto sería mayor que 0, de donde el 1 es mínimo. ¿Está bien? Entonces, tanto por la monotonía como por el criterio de la segunda derivada, el 1 es raíz, pero es un mínimo. Ok. Y entonces aquí, a ver, vamos resolviendo la concavidad. La concavidad. Y déjenme leer tantito ahí. Bueno, aquí está Carlos Ventura que quiere entrar. Y decrece de menos infinito a 1, dice Edgar. Edgar, pero el dominio no son los negativos, Edgar. O sea, acuérdate que el logaritmo está definido nomás en la parte derecha del plano cartesiano, de 0 a infinito. Entonces no puede ser lo que estás comentando, de menos infinito, no. Es de 0 a 1. Ok. Sale. Entonces, concavidad. Concavidad es esto, ¿no? Entonces va a ser positiva si 1 menos el logaritmo de x es mayor que 0, menos el logaritmo de x mayor que menos 1, multiplico por menos 1 y cambia el sentido de la desigualdad, e a la logaritmo de x menor que e a la 1, x menor que e. Entonces, es cóncava hacia arriba, pues aquí diría Edgar de menos infinito a e, pero esto no es posible, es de 0 a e, por el dominio, pues. Entonces, f es cóncava hacia arriba de 0 a e. Y luego,
esto, voy a resolver ahora esto. 1 menos el logaritmo de x es negativo. O sea, la segunda derivada es negativa, menos logaritmo de x menor que menos 1. Cambio el sentido de la desigualdad, multiplico por menos 1 para poner todo positivo. E a la logaritmo de x mayor que e a la 1, x mayor que e. Y aquí sí, x mayor que e, de a infinito. Entonces, y f es cóncava hacia abajo de e a infinito. ¿De dónde? Esta estuvo más sencilla, ¿no? O vamos aprendiendo. De donde e es un punto de inflexión. Y es el punto, el par ordenado e, f de e. ¿Y quién es f de e? Oigan, 1. ¿No? Porque el logaritmo de e es 1. Aquí. Aquí lo voy a hacer. F de e es el logaritmo de e al cuadrado. Pero el logaritmo de e es 1, pues. ¿No? Ok. Entonces ya está. Entonces hay que graficar. Yo digo que hay que graficar. A ver, no hay asíntotas de 0 a infinito. Logaritmo cuando x tiende a 0 por la derecha. Eso sí podemos hacer. Si quieren, hacemos los límites. Voy a borrar esto. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, o sea, en el extremo de los dominios, de el logaritmo de x al cuadrado, pues acuérdense ustedes que la gráfica del logaritmo va así. Entonces, cuando me voy acercando al 0 por la derecha, se va a menos infinito, pero menos infinito al cuadrado, pues es infinito. Y luego, el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de x al cuadrado, pues sí se va a más infinito también, porque al cuadrado se va más rápido. Vamos a graficar la función. Está definida nomás en los positivos. Entonces, a ver, no hay asíntotas, no hay raíz. Ah, sí, sí hay raíz. Aquí voy a, ay, es mínimo, ¿no? Aquí voy a poner el 1. Ah, y la E, que es 2.7, la voy a poner por aquí. Y f de E, que es 1, digamos que aquí va a estar el punto de inflexión, nomás que lo voy a marcar después porque luego se me va la onda. Entonces, de aquí, el x igual a 0, pues es de aquí, ay Dios, x igual a 0 es una asíntota vertical, es el eje. Entonces lo voy a hacer, a ver, viene así, llega al mínimo, cóncava hacia arriba y de repente cóncava hacia abajo y se va al infinito. De tal forma que por aquí anda el punto de inflexión E, 1. Ahí está la gráfica de esa función. ¿Qué son? 12:19. 12. No, está mal. Es que está mal el de mi compu. Bueno, voy a hacer otra, pero me tengo que retirar un poquito más temprano, oye. Pero yo creo que sí nos alcanza a hacer otra y si no, pues la terminan ustedes. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes?
El caso es que se vayan dando cuenta de cómo es este asunto en las funciones pues trascendentes. A ver, vamos haciendo, voy a borrar, vamos haciendo otra, a ver. F de X igual a E a la menos 1 entre X cuadrada. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Quién me lo da? El dominio de esa función. Pregunto yo. Alejandro Villa, ¿cuál es el dominio de esa función? Serían todos los reales excepto el 0. Todos los reales excepto el 0. Muy bien, porque el 0 está aquí como denominador, ¿no? ¿Y raíces, Alejandro? No. Ay, no sé. No tiene. No tiene. La E a lo que te dé la gana nunca se va a hacer 0. ¿Se acuerdan cómo va la exponencial, no? Así es E a la X. Así es logaritmo de X, ¿no? Entonces, E a la X no tiene raíces. E a lo que quieras no tiene raíces. Y luego vamos derivando para ver puntos críticos, monotonía, etcétera. Sale. Aváncenle, por favor. Así les quedó la derivada. Sí. Sí. Gracias. Gracias. Ok. ¿Cuándo se hace 0 la derivada? Nunca, ¿verdad? No tiene puntos críticos. No hay puntos críticos. No tiene máximos ni mínimos.
Ok. Sí, porque nunca se hace cero el numerador. El cero no está en el dominio, etcétera, no es derivable, etcétera, etcétera. Ok, entonces, la monotonía. Cuando la derivada es positiva. Como el numerador siempre es positivo. Sí, porque este menos significa simplemente el exponente, va abajo o va arriba, lo que sea. Pero el numerador es positivo. Porque la exponencial, aquí está la gráfica, siempre es positiva, ¿no? Entonces, lo que te va a determinar es la x cúbica. Y esto va a ser positivo cuando la x sea positiva. ¿Ok? Entonces, esto va a ser negativo cuando la x sea negativa, cuando la x cúbica sea negativa. Entonces, de aquí, f mayor que 0 crece de 0 a infinito y decrece de menos infinito a 0. Y el 0 sería un mínimo, pero como no está en el dominio, no podemos decir que es un mínimo. Y en efecto, no hay máximos ni mínimos. Ok, sí, porque no está definida en 0 la función. Entonces va a tener un huequito ahí. Hay que sacar la segunda derivada, jóvenes, para ver la concavidad. A ver si no se complica. Menos ¿está bien? Ah, no, aquí no está bien. A ver, es x cúbica por la derivada de 2, esto que es 2, esto, aquí está esto, por la derivada de esto, que es 2, por la derivada de esto, que es esto que está aquí. Ok, así. Sí es 4, ¿no? Y esta x cúbica a todo dar se va con esto.
Y sí, bueno, chequen si tengo un error, por favor, porque si no aquí la segunda derivada está muy fácil porque la determina este factor, porque el x a la 6 es positivo y esto también es positivo. Esto es mayor que 0 si 4 menos 6x cuadrada es mayor que 0 y es menor que 0. A ver, la segunda derivada de x es mayor que 0 si eso. Y la segunda derivada de x es menor que 0 si 4 menos 6x cuadrada es menor que 0. A ver, voy a volver a derivar. ¿O a alguien le salió igual, jóvenes? Así salió, así salió. ¿Así está bien? Sí, a mí me dio eso. Ok. Entonces, F va a ser cóncava hacia arriba, pero tengo que apartar el 0, ¿no? De menos raíz de 2/3 a raíz de 2/3, excepto el 0, porque no está en el dominio. Lo sacamos del dominio. Entonces, el menos raíz de 2/3 ha de ser el punto de inflexión, los dos, al resolver esta. Exacto. Entonces, F es cóncava hacia abajo, de menos infinito a menos raíz de 2/3 y también de raíz de 2/3 a infinito. Entonces, conclusión, tiene dos puntos de inflexión. El menos raíz de 2/3 y el raíz de 2/3. El límite cuando x tiende a infinito, para ver qué onda con las asíntotas. Cuando la x se va a infinito, la x cuadrada también,
el exponente se va a 0 y entonces esto tiende a e a la 0, que es un 1. Y si la x tiende a menos infinito, también, ¿no? Sí, porque es menos infinito al cuadrado. También se va a 1. Y igual a 1 es una asíntota horizontal. Voy a dar la gráfica. Y asíntota vertical no tiene. No tiene asíntota vertical, ¿verdad? Porque sería en el 0. Pero cuando x tiende a 0, el límite de e a la menos 1 entre x cuadrada, cuando x tiende a 0, esto se va a infinito. Y entonces te queda e a la menos infinito. O sea, 1 entre e al infinito. O sea, 1 entre infinito. O sea, 0. Entonces, esta que era el candidato a asíntota vertical, pues no hay. Es un punto de discontinuidad. Oye, no hemos repasado la continuidad. El 0 es un punto de discontinuidad removible. De discontinuidad removible. Removible. Ok, ya me imaginé la gráfica, la voy a hacer rapidito. Yo no sé si ustedes se la imaginaron, pero... bueno, voy a dejar esto que es... ok, esto sí lo voy a borrar. Entonces, tenemos una gráfica que el rango es del 0 para arriba, porque esto siempre es positivo. Y entonces tiene una asíntota horizontal en 1 y no sé qué tan bonita me salga, pero viene así. Aquí en el 0 hay un huequito. Ay, Dios. Y así. No, está muy mal. A ver. O sea, el caso es que aquí no está definida. Y aquí es cóncava hacia arriba y luego se hace cóncava hacia abajo. Aquí es cóncava hacia abajo y luego se hace cóncava hacia arriba. Aquí no está definida. Entonces aquí está el menos raíz de 2/3 y aquí, digamos, está el raíz de 2/3. Así está la gráfica y el rango. El rango sería de 0 a 1 con un punto de discontinuidad en 0, removible. O sea, es un huequito. La función está definida en todos los reales, pero no pasa del 1 en sus imágenes. Ok, ahí está. Mucho más interesante estas gráficas que las algebraicas, ¿no? Bueno, a mí me gusta más este curso que el otro. Voy a ver si subo una tarea, que así me la llevo diciendo, para que trabajen un poco el fin de semana y si no, nos vemos el lunes. Les doy otra gráfica para que intenten. Déjenme ver si traigo por aquí una. A ver esta. Ahí les va. La voy a escribir aquí. Hagan la gráfica de esta función. F de x igual a x cuadrada e a la menos x. A ver qué tal.
La hacemos el lunes, pero pues hagan el intento, ¿no? Saquen la derivada, saquen la segunda derivada, intenten resolver la desigualdad, bla, bla. La hacemos el lunes, ¿me acuerdan? Pues no, ustedes me la dictan. Sale, pues. Me tengo que ir, jóvenes. Entonces, nos vemos el lunes. Bye, bye. Nos vemos Hasta el lunes, De profesora. acuerdo, profesora. Bonito fin de Hasta- semana. Nos vemos, Igualmente, profesora. jóvenes. Que tenga buen día y buen fin de semana. Gracias.